Hola, soy Jessica Marlene Cortés Espitia y el día de hoy vamos a ver las medidas cautelares, especialmente cuáles son los riesgos que hacen nacer la necesidad de su imposición. Vamos a recordar en un primer momento qué son las medidas cautelares. Estas son restricciones excepcionales y provisionales de carácter preventivo. Lo que ellas buscan es asegurar la comparecencia del imputado y el normal desarrollo del proceso. Por eso, por ejemplo, pensemos que en un caso tenemos el conocimiento de que una persona que está siendo procesada ha comprado boletos de avión y pretende irse a otra jurisdicción. ¿Qué podríamos hacer ahí? O, por ejemplo, cuando sabemos que la persona está visitando constantemente a quienes observaron lo ocurrido y les está pidiendo cambiar la forma en cómo narran los hechos o no ir. O, por ejemplo, cuando la propia persona que se está procesando tiene la intención de alterar o cambiar algún elemento probatorio. Por ejemplo, el elemento con el cual llevó a cabo el delito. Cuando tenemos este tipo de situaciones, es importante poder aplicar alguna solución de carácter preventivo antes de que se lleven a cabo y entonces no podamos continuar con el proceso. Por eso se aplican las medidas cautelares. Por ejemplo, que se le limite la persona para que no salga del país o de un área geográfica delimitada, para que vaya a firmar periódicamente, para que se le movilicen las cuentas, para que no se acerque a determinadas personas o determinados lugares. En fin, este tipo de medidas va a atender con un carácter preventivo que no acontezcan estos riesgos. En nuestro marco normativo, en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecen cuáles son los tres riesgos procesales que van a dar origen a la necesidad de imponer medidas cautelares. Y estos son el riesgo de sustracción de la persona imputada, el riesgo para la víctima, ofendido o testigos o comunidad, en el sentido de exponer su integridad física o incluso su vida, y finalmente, el riesgo de obstaculización del desarrollo de la investigación. Cada uno de estos buscan proteger las finalidades del proceso. Ahora, estos van a ser excepcionales porque para que se puedan imponer, la persona o la parte que está proponiendo que se imponga esta medida deberá justificar por lo menos uno de esos tres riesgos procesales. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pensemos, por ejemplo, en el riesgo de fuga. ¿Qué elementos, qué hechos, qué características que conocemos que ocurrieron en el caso particular nos pueden llevar a pensar que la persona quiere sustraerse de la acción de la justicia? Bueno, nuestro propio marco normativo en el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece una serie de elementos con los cuales nosotros podríamos llegar a pensar de manera objetiva que la persona realmente tiene esta intención de darse a la fuga. Por ejemplo, que haya una falta de arraigo, que la persona no tenga la intención de mantenerse en ese lugar y que pueda realizar su vida en cualquier otro sin ninguna dificultad. O, por ejemplo, las facilidades que tiene para movilizarse o esconderse. También puede influir el monto máximo de la pena por el cual se esté llevando a cabo el delito en cuestión. Su comportamiento también nos dice mucho, o si ha observado o no las medidas cautelares que previamente se le han impuesto, o incluso si ha llevado a cabo en la presentación cuando se le ha citado con antelación en este proceso o en otros procesos. Son acciones que nos permiten realmente pensar que la persona se puede dar o no a la fuga. Ahora, veamos un ejemplo. Em, la parte oferente, que por lo regular va a ser Ministerio Público, dice: Sus señorías, solicito que se imponga la medida cautelar de restricción de salir del país porque la persona procesada tiene pasaporte vigente, del que además se advierten salidas mensuales del país, rumbo al país de Colombia. Además, en Colombia es el lugar donde habitan los hijos de la persona imputada. Esta afirmación nos lleva a pensar de manera objetiva que la persona realmente tiene una falta de arraigo
porque su arraigo familiar, es decir, su familia, sus hijos se encuentran en otro país, que en este caso es Colombia, y además tiene las facilidades para poder movilizarse hacia Colombia, porque cuenta con pasaporte vigente y además tenemos dentro de ese mismo pasaporte evidencia de que ha salido de manera reiterada, mensual en este caso, del país rumbo a Colombia. El segundo de los grupos procesales es un peligro para las personas que intervienen en el proceso, como pueden ser la víctima, testigos, personas funcionarias públicas que puedan intervenir. Por ejemplo, cuando afirmamos que la persona imputada le dijo a la policía y a la víctima durante la detención que ella la iban a soltar y que ellos se iban a arrepentir. Esta es una amenaza directa que también nos puede ejemplificar cuál es la intención manifiesta para lastimar. Y a esto, por ejemplo, le sumáramos una serie de llamadas amenazantes, por ejemplo, para la persona víctima o algún testigo que se les esté pidiendo que no vayan o que cambien la versión de los hechos, pues también serían manifestaciones de que hay esta intención de lastimarlos o atentar contra su integridad. Finalmente, nuestro riesgo para la obstaculización del proceso que tiende a cuidar que mantengamos los elementos que nos pueden llevar al esclarecimiento del hecho. Entonces, por ejemplo, si en el caso particular hay elementos que nos lleven a pensar que la persona tiene intenciones de destruir, modificar, ocultar, falsificar elementos probatorios, pues entonces estaremos colmando este elemento. Por ejemplo, influir para que las personas no vayan o se comporten de manera reticente o que cambien su versión de los hechos, o por ejemplo, que esto lo hagan a través de amenazas o obstaculización de labores de personas servidoras públicas. Vamos a ver un ejemplo. Existe un riesgo de obstaculización porque del acto de la entrevista de la Guardia de Seguridad del hospital se desprende que la persona imputada intentó destruir archivos a su cargo cuando fue detenida. Particularmente intentaba destruir el expediente médico de la persona víctima. Este es un ejemplo que también nos lleva a pensar que hay una conexión de entre la actividad que lleva a cabo la persona imputada con esa intención de acabar o falsificar, modificar los elementos probatorios que nos pueden llevar al esclarecimiento de los hechos. Y bueno, estas son las bases que van a sustentar la necesidad de imponer medidas cautelares. En nuestro artículo 155 vamos a tener todo un catálogo de medidas cautelares y en nuestra próxima cápsula vamos a ver cuáles son estas y cuáles son los criterios que nos van a definir en qué casos podemos aplicarlas y en qué casos no. Espero que les haya gustado, que tengan un buen día. Hasta luego.